Buenas tardes, mi nombre es Laura Fernanda López Melo, mi compañero es Cristian Camilo Pinzón Molina, somos del grado 11-2 del Francisco Julián Olaya. Vamos a entrevistar a don Camilo. Él es médico veterinario, zootecnista y él es especializado en aves y especies menores de la Mesa Cundinamarca. Primera pregunta, ¿cómo podemos distinguir entre un ave hembra y un macho? ¿Y qué características podemos diferenciar de cada una? Muy buenas tardes. Las diferencias físicas entre hembras y machos en animales se llama dimorfismo sexual. En aves, en algunas especies hay dimorfismo sexual. ¿Cómo se diferencian? Depende de la especie, en algunas es por color, normalmente los machos son de colores más llamativos que las hembras. Hay algunas especies, sobre todo en citáceos, o sea, en loros o en pericos y en aves rapaces, en donde las aves hembras son un poco de mayor tamaño que los machos. Básicamente esas son las diferencias, sí, pero pues habría que pensar de qué tipo de especie estamos hablando, porque pues en Colombia hay más o menos cerca de 2000 especies de aves silvestres y todas tienen un dimorfismo totalmente diferente, como les digo, algunos por color, por el brillo de la pluma, por tamaño. Hay una especie en citáceos que la hembra es mucho más vistosa que el macho, cosa que no es tan común en las aves. Normalmente son los machos los más vistosos que las hembras. También hay diferencias en cuanto a el macho, normalmente tiene vocalización o canto. En la mayoría de las especies, en las hembras no, pero también hay algunas especies en donde la vocalización o el canto se da tanto en machos como en hembras. Entonces, todo eso depende de qué especie estemos hablando. Cada especie tiene un dimorfismo sexual diferente. Ok. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones principales para el buen cuidado de las aves? Bueno, para cuidar nuestras aves y aprovechar que somos uno de los principales países en mayor biodiversidad de aves, es uno, la conservación de nuestros ecosistemas, evitando la tala de árboles, ayudando a que nuestras aguas no sean contaminadas y evitando la caza ilegal y la distribución de especies silvestres en el mercado que no son permitidas. ¿Qué impacto causa en las aves? El cambio climático impacta a las aves directamente en el sentido en el que ellas, su reproducción se da más que todo en temporadas de verano, pero cuando las temperaturas se elevan más de lo normal, pues ocasiona daños tanto en la fertilidad como en la incubación y en la eclosión de los pichoncitos. Aparte de eso también, por el medio del cambio climático se modifica la producción de la comida de ellas, ya que algunas se alimentan de frutas o de semillas o de insectos, y cuando hay estos cambios de clima así muy fuertes, muy variados, toda esta producción de la comida de ellas se ve afectada. Entonces eso hace indirectamente que el cambio en ellas a nivel nutricional no sea el óptimo y hayan inconvenientes a nivel reproductivo y de mantenimiento. ¿Qué tipo de aves son más cercanos o familiarizados por el ser humano? Hay algunos tipos de aves que son, digamos, de mayor contenido poblacional, digamos como encontramos en el casco urbano, algunas tórtolas, los canarios costeños, que el nombre científico es Cicalis flaviola. Son de las aves, digamos, como más cercanas al humano, porque pues buscan
buscan los alimentos y algunos buscan también el refugio en casas de los humanos, ¿sí? Pero no por eso quiere decir que se deba ser pues las más cercanas, porque pues de hecho ninguna ave sin ser doméstica pues va a tolerar mucho la distancia entre el humano. Y si se refieren al tema de las aves que más domestica y que más normalmente el humano de manera ilegal tiene en sus casas, son los citáceos o los loros, que son los que los cogen en sus nidos y los alimentan desde bebés para tenerlos como mascotas, cosa que no deberíamos de hacerlo porque estamos acabando con ese tipo de especies y de una manera indirecta afectando el medio ambiente. ¿Cuál es la hora, fecha y estación para hacer una adecuada observación de aves? Bueno, para hacer un avistamiento de aves hay que tener en cuenta, ellas normalmente tienen una mayor actividad en horas de la mañana y en horas de la tarde, que es donde en la mañana pues salen a alimentarse, porque han pasado toda una noche sin alimentación, y en la tarde salen a acostarse en llenitas para poder pasar una noche completa. Entonces las horas ideales es entre las 5:30 de la mañana hasta las 9 más o menos de la mañana, y entre las 4 de la tarde hasta las 6 o 6:30 más o menos de la tarde, es donde hay mayor movimiento de aves. Hay que tener en cuenta de los días, ojalá que sean días soleados. Cuando los días son lluviosos, pues las aves tienden a refugiarse y a estarse un poco quietas, entonces no va a haber mucho movimiento de aves. Y pues afortunadamente en Colombia no contamos con estaciones, entonces prácticamente que el avistamiento puede ser durante todo el año, pero teniendo en cuenta esos parámetros que les acabo de nombrar. Ok, muchas gracias, don Camilo. Ahora seguimos con mi compañero Cristian, quien le va a decir las otras preguntas. Muy buenas tardes, don Camilo. Soy Cristian Camilo Pinzón Molina. Te voy a preguntar la pregunta 6. Dice, ¿cómo identificar las rutinas y comportamientos de las aves? Muy buenas tardes, Cristian. Bueno, ¿cómo identificar las rutinas y comportamientos de las aves? Hay aves que tienen, como le explicaba en la anterior pregunta, digamos el comportamiento de alimentarse durante todo el día, pero mayormente en horas de la mañana y en horas de la tarde. Entonces cuando uno va viendo y va conociendo de las aves, de qué se alimentan y a qué se dedican, entonces ahí es donde uno va evaluando qué comportamientos y qué rutinas tienen ellas. Ellas normalmente tienen unos hábitos horarios y difícilmente los cambian, a no ser que el día sea con un cambio climático, digamos, bastante llovido o algo así. De lo contrario, ellos se dedican es básicamente a buscar el alimento, a acicalarse en sus plumas. Si están en temporada de cría, pues entonces habrá unos días en los que se dedican a recolectar el material para sus nidos, los machos a hacer sus respectivos cortejos para enamorar y conquistar a las hembras. Ya después obviamente las hembras se dedicarán a hacer el nido. Algunos fabrican solamente las hembras, en otros el nido lo fabrican los machos, en algunas especies lo fabrican entre ambos. La incubación en algunas especies solamente incuba la hembra, en algunas especies incuban los dos, tanto la hembra como el macho. Entonces todos los comportamientos se van evaluando según la especie y según la temporada reproductiva en la que se encuentre. Pregunta 7. ¿Cómo podemos reconocer las aves que son más territoriales? Bueno, en realidad todas las aves son territoriales, todas tienen, digamos, un sitio determinado, ya sea su sitio habitual o su sitio de anidación y reproducción, que van a defender ante las demás especies. Pero hay aves que son de pronto un poco más territoriales que de las otras. En este caso, digamos, los citáceos o los loros son una de las aves más territoriales, defienden mucho su nicho ecológico,
y en su temporada de cría se vuelven un poco agresivas con su nido. Las oropéndolas también son unas aves que son bastante territoriales, defienden mucho, sobre todo en su temporada de cría, y algunas aves de tipo terrestre también son territoriales, pero más que todo ese territorialismo se da en su temporada de cría. En su hábito normal defienden también su espacio, pero digamos que no es tan marcado, pero no hay una manera específica de decir que tengan alguna característica física, las que son más territoriales que otras, no, es más que todo por especies, y una de las especies más territoriales son los citáceos. Pregunta 8. ¿Por qué se evidencia en las aves y cómo se identifica cuando hay una emigración? Bueno, cuando las aves son de un país en donde es estacional, en donde se ve muy marcado el cambio entre el verano y el invierno, ellas tienen que emigrar a otros países donde se le brinden las condiciones adecuadas para su alimentación y en algunas para su reproducción. Entonces, por eso, mientras ellas están en un país y son de un país y llega la temporada de invierno, ellas tienen que emigrar a otros países donde se encuentren en verano, donde encuentren una buena alimentación, donde se puedan reproducir, pasan la temporada ahí, mientras un país originario cambia nuevamente a la estación y se revuelven. ¿Cómo se observan las migraciones? Pues cuando se ven, digamos, grandes bandadas de una misma especie y sobre todo que no son especies originarias de nuestro país. Son muy poquitas las que migran, no en bandadas, sino individualmente. Y dentro de las 2.000 especies más o menos de aves que se evidencian en Colombia, son más o menos unas 64 especies las que tienen ese efecto de migración. Pregunta 9. ¿Considera que cualquier persona puede pajarear y qué recomendaciones les daría para pajarear? Sí, cualquier persona lo puede hacer, siempre y cuando no sean, obviamente, personas que le genere fobia a las aves, que son muy pocas, pero sí las hay. De lo contrario, cualquier persona los puede hacer el avistamiento de ave o pajarear. ¿Y qué recomendaciones se les da? Pues que sean en los horarios ya recomendados. El día que se va a hacer el avistamiento de aves se deben usar ropa de tipo colores tierra, o sea, colores oscuros, no colores llamativos que de pronto hacen que las aves se vuelvan un poco esquivas. Mantener bastante silencio, nada de bulla, para que ellas estén tranquilas y salgan a hacer sus movimientos habituales, y tener bastante paciencia, porque pues no todas las aves salen al mismo tiempo, no salen a la misma hora, entonces hay que tener paciencia durante bastantes horas, 3, 4, 5 horas, para poder hacer el avistamiento adecuado. Pregunta 10. ¿Cómo es la evolución o desarrollo de las diferentes clases de aves? Bueno, todas las aves su medio de reproducción es por huevos. El periodo de incubación varía mucho entre las especies. El menor corto más o menos son 14, 15 días de incubación en algunas de las especies, y en el mayor tiempo son más o menos sobre los 45, 50 días de incubación. Hay un promedio más o menos de incubación de 30 días. Una vez los pichones nacen, los embriones nacen, hay algunos que son dependientes de los padres durante 15 a 20 días, hay otros que se van más o menos hasta los 2 meses dependientes de los padres, quiere decir que los padres son los que tienen que ofrecer el alimento a los bebés hasta que ellos tienen su plumaje completo y se pueden defender y buscar su propio alimento. Normalmente, dependiendo cada especie, tienen un desarrollo diferente. Hay algunos que son reproductivamente viables después de los 10 meses o el año. Hay otros tipos de aves que tienen que tener un periodo de madurez casi sobre los 2 años.
en donde ya son sexualmente activas, y hay algunas especies que su promedio de vida está más o menos sobre los 10 años de vida, pero hay otras especies que se van hasta los 45, 50, inclusive se ha escuchado hablar de aves que llegan a superar hasta los 60 años de vida, sobre todo en algunos tipos de cetáceos. Hay especies que son monógamas, o sea que solamente tienen una pareja durante su vida y la respetan hasta el momento de su muerte, como hay otras especies que son polígamas, que son un macho con 3, 4 o 5 hembras diferentes. En esas especies monógamas pues hay que tener una mayor precaución, porque pues obviamente cuando han seleccionado su pareja difícilmente se van a volver a enamorar. Por tal motivo, si esa parejita muere, ya sea por enfermedad o por culpa de nosotros los humanos, es una especie que va a quedar ya sola, sin pareja durante el resto de su vida, y muchas veces llega a producir también la muerte el estrés de haber quedado solos. Básicamente ese es el desarrollo. Bueno, quiero agradecerle al doctor Camilo por habernos colaborado y ayudado a nuestras preguntas. De igual manera, con más sobre las aves. Entonces, muchas gracias.